Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. Señores, el 27 de agosto el gabinete Bellido tuvo el respaldo del Congreso de la República, es decir, le dieron el voto de confianza. Y en ese gabinete también estuvo el señor Iber Maraví como ministro de Trabajo. ¿Qué pasó del 27 de agosto a la fecha que ahora el Congreso prácticamente no lo quiere ver al señor Iber Maraví en el cargo de ministro de Trabajo? Porque el pasado que se está cuestionando es el mismo pasado que tenía el 27 de agosto. Porque al señor Maraví no se le ha interpelado por su gestión, por las políticas públicas. No, señores, simple y llanamente se le ha interpelado por su pasado. Pero resulta que ese pasado lo tenía también pues el 27 de agosto. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Están utilizando bien ese mecanismo de la interpelación, que es un mecanismo constitucional? ¿O tal parece que en esa fecha le dieron el voto de confianza al gabinete Bellido con la única finalidad de no quemar, como ellos dicen, esa bala de plata, porque solamente tienen dos, y no quemar eso? Y la estrategia de implementar, ir bajándose poco a poco a aquellos ministros a los cuales ellos no quieren que estén pues en esas carteras, entre ellos el señor Maraví. Si es así, entonces estamos viendo que esta institución de control político llamada interpelación no se está manejando como debiera, de manera democrática. Y en estos días se viene la moción de censura y tal parece que tienen los votos para presentarla y para aprobarla. Es decir, el señor Iber Maraví prácticamente tendría que dejar el cargo de ministro de Trabajo. Frente a ello, ¿cómo ha reaccionado el Ejecutivo? Que si presentan moción de censura, el Ejecutivo presenta cuestión de confianza. Y sobre este tema, el Congreso prácticamente ha reaccionado de manera crispada. ¿Por qué? Les asusta perder su curul. Eso es en esencia, les asusta perder su curul. Pero en el Ejecutivo tampoco las cosas están claras. Por ejemplo, ha salido el señor Aníbal Torres y ha dicho: no se va a presentar cuestión de confianza. Sobre el pucho, la señora Dina Boluarte ha dicho que eso es una opinión personal del señor Bellido. Lo mismo del señor Iber Maraví. Y lo mismo ha dicho también el señor Bellido. Entonces, hay una opinión uniforme respecto de la cuestión de confianza en el Ejecutivo. Tal parece que no. Cada uno se dispara por su lado. Los congresistas que se reunieron previo a la interpelación del señor Maraví, según dicen ellos, el señor Castillo le manifestó que no se iba a presentar cuestión de confianza. Ahora la señora Alba, la presidenta del Congreso, manifiesta que prácticamente el señor Castillo no sería pues una persona honesta, sino una persona mentirosa que está faltando a su palabra. Les garantizó que no se presentaría cuestión de confianza. Sin embargo, tal parece que el Ejecutivo presentaría cuestión de confianza. Así estamos en este escenario, un enfrentamiento entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. ¿Y eso contribuye a la gobernabilidad de nuestro país? Obviamente que no. Al contrario, eso genera desconfianza en los agentes económicos, sigue subiendo el dólar, los productos de primera necesidad también se disparan, el gas que había empezado a bajar nuevamente empezó a incrementarse. Y eso perjudica a todos los peruanos de nuestro país, menos pues al Congreso y al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus sueldos fabulosos. Por acá sus 15.000 soles, el presidente también sus 15.000 soles, los ministros sus 30.000 soles. Ellos la pasan de lo lindo. El problema somos nosotros. Por más que el gobierno se desgañite diciendo que representa al pueblo, no, señores. Ustedes representan al Ejecutivo, ustedes representan al Congreso y el pueblo somos nosotros, no ustedes. Ustedes que están enfrancados en una guerra sin cuartel, al final de cuentas, los resultados de sus actos los sufrimos nosotros.
en el día a día, en la mesa de nuestros hogares. Y esos millones de peruanos que quieren recobrar su empleo, prácticamente esas esperanzas se esfuman. Y así, como vemos este entrampamiento entre el Congreso de la República y el Ejecutivo respecto de la cuestión de confianza, respecto de la moción de censura, ahora el presidente de la República ha manifestado en fecha 3 de octubre que se inicia la segunda reforma agraria en nuestro país. Y ante ese anuncio de segunda reforma agraria, ¿cómo ha reaccionado algunos políticos de nuestro país y algunos medios de comunicación? De que prácticamente el señor Castillo lleva a nuestra economía al descalabro, porque vienen las expropiaciones y cosas por el estilo. Es decir, recuerdan lo que hizo Velasco. La primera reforma agraria fue catastrófica, fue una expropiación de las tierras a favor de los trabajadores de las haciendas. Se formaron pues cooperativas y las cooperativas fracasaron y estamos en el minifundio. Y ese minifundio ha sumido en una pobreza total y absoluta, tanto a esos propietarios de esos minifundios como al agro de nuestro país. Solamente un 5% de esas tierras están dedicadas a la agroexportación y están bien trabajadas. Pero señores, volviendo a la segunda reforma agraria de Castillo. Castillo ha dicho bien claro que no se va a expropiar. Entonces, ¿por qué ponen el grito en el cielo si no va a expropiar? Y aparte, lo que Castillo ha manifestado en realidad no es una segunda reforma agraria, porque si uno lee el contenido de lo que él ha manifestado, para nada es una reforma agraria, más bien es un programa agrario y que no necesita siquiera el visto bueno del Congreso de la República. Por ejemplo, ¿quién no va a estar de acuerdo en que se le dé créditos blandos a los campesinos? Pienso que todos. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se construyan carreteras para que esos campesinos puedan sacar sus productos al mercado? Pienso que todos. ¿Quién no está de acuerdo en que se lleve la tecnología al agro? Todos. Porque eso es en esencia lo que está planteando Castillo. Y eso no es pues una reforma agraria, ese es un programa agrario. El problema es, ¿dará resultado lo que el señor Castillo quiere implementar? Recuerden ustedes que en el primer gobierno de Alan García, a través del Banco Agrario, se otorgaban créditos blandos a los campesinos. Los campesinos llegaban a fin de año y no podían pagar su crédito, y se les condonaba la deuda. Al siguiente año se les volvía a prestar. Pasaba lo mismo y se les condonaba la deuda. Y así se la pasaron durante los 5 años. Prácticamente el Banco Agrario era un caño abierto. Por ahí se iban los recursos de nuestro país. Y el agro para nada en levantarse. Seguía igual. ¿Qué hizo Alberto Fujimori? Desapareció el Banco Agrario. ¿Por qué? Porque era un caño abierto. Entonces veamos ahora. Darle más créditos a los campesinos. ¿Eso va a resolver el problema del agro? ¿Creen ustedes que eso va a resolver el problema del agro, darle más plata a los campesinos? Ahí hay un grave problema. El problema es el minifundio. ¿Cómo resolvemos el problema del minifundio para que la actividad agrícola en nuestro país sea productiva? Ese es el gran problema del agro. Lo que ha condenado al agro es el minifundio. Ese es el problema. Y nadie quiere tocar esa papa caliente. No estamos hablando de que se les quite su tierra a los campesinos para que desaparezca el minifundio, no. Hay que ver una forma para que ellos produzcan, puedan pagar sus créditos, puedan producir y ser competitivos en el mercado. Porque la cuestión tampoco no está en darles créditos a los campesinos, que obtengan su producción, van al mercado, no tienen precios competitivos y el Estado es el que tiene que comprarles sus productos. Tampoco vamos a llegar a ese extremo, porque así se viene trabajando. Los campesinos siembran, cosechan, llegan al mercado, no tienen un precio competitivo y el Estado tiene que comprarle su producción. Y si no, prácticamente desaparecen del mercado. Señores, ¿y por qué no miramos a los agroexportadores? ¿Cómo a los agroexportadores les va bien? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué a ellos sí les va bien? ¿Qué es lo que tienen ellos? ¿Son brujos? ¿Tienen una varita mágica? ¿Qué es lo que pasa? Uno de los graves problemas que tiene el agro es que no le puedes meter tecnología a 5 hectáreas, a 3 hectáreas, a 2 hectáreas. Imposible. La forma de producción de los minifundistas es artesanal.
no tienen prácticamente condiciones para poder obtener una buena cosecha y estar en competitividad, por ejemplo, con los agroexportadores. Imposible. ¿Recuerdan ustedes cuando había en las grandes haciendas? La producción era mecanizada. Cuando se fumigaba con avionetas. Vayan ustedes donde los minifundistas. ¿Cómo fumigan? ¿Cuántos años han pasado? Como 50 años. ¿Y cómo se fumiga ahora? Se ponen una bomba en la espalda, están bombeando y echando y fumigando las plantitas. Es decir, de tener un agro mecanizado al 100% antes de la primera reforma agraria, ahora ¿cómo tenemos? Un agro abandonado. Desapareció la tecnología del agro. Desapareció, señores. Es por eso, cualquier reforma, cualquier cambio que se tiene que hacer, no se tiene por qué matar la gallina de los huevos de oro. Eso no, señores. Y eso es lo que se tiene que hacer en nuestro país. Ver cómo resolvemos el problema del minifundio. Si no resolvemos el problema del minifundio, por más carretera, por más tecnología, por más créditos blandos que ustedes le metan, señores, el agro no se va a levantar. Finalmente ese dinero terminará pues en los bolsillos del campesino, llegará a fin de año y harán lo mismo que hicieron con Alan García. Señor, no hay plata para devolver y el gobierno de Castillo tendrá que condonarle la deuda. ¿Y quién asumirá ese pasivo? ¿Castillo? ¿Sus ministros? ¿El Congreso? No, lo vamos a asumir todos los peruanos. Todos los peruanos vamos a asumir eso. Entonces, el problema no solamente es créditos blandos, no solamente llevarle tecnología, carretera, sino el problema es cómo resolvemos el problema del minifundio. Si no resolvemos el problema del minifundio, vamos a seguir igual, vamos a seguir fregados en el agro. Miremos un rato a los agroexportadores y veamos cómo están produciendo ellos, que les va muy bien. Lo que tenemos que hacer es la emulación del trabajo. Hay que emular a los que hacen bien su trabajo y superarlos. Eso es lo que se tiene que hacer. Y en eso, señor Castillo, usted tiene que ponerse las pilas. Lo que usted plantea no es malo. Llevar tecnología al agro, créditos al agro, carreteras al agro, eso no es malo. Pero el problema, señor Castillo, falta algo. Hay que resolver el problema del minifundio. Si no se resuelve el problema del minifundio, todo lo que usted va a hacer en vano. Hay que ver la manera cómo juntamos a esos campesinos que tienen su pequeño minifundio con otros y otros y otros, y vemos cómo estos van a empezar a prosperar. El problema del cooperativismo que se estableció fue que se les entregó las chacras, nombraron sus directivos, estos directivos no sabían ni dónde están parados, en 5 años quebraron las cooperativas y tuvieron que parcelar. Y el minifundio de ahí para acá es la gran traba para el desarrollo de la agricultura en nuestro país. Señor Castillo, tiene usted una tarea pendiente, que nadie lo ha querido hacer. Resolver el problema del minifundio para que el agro desarrolle y la gente del agro empiece a vivir con prosperidad. Si no resolvemos el problema del minifundio, es poco lo que se va a hacer por ellos. Señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí, en el programa Anticorrupción, por LBTV.